Hola, ¿qué tal mis hermanos y amigos? Les saluda su hermano en Cristo, su servidor David Urrea, apologista unicitario por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Quiero en esta hora invitarles a que estén muy atentos tomando nota, porque hoy vamos a dar una serie, un estudio muy interesante referente a lo que es la unicidad de Dios, también conocido como monoteísmo unicitario. Así que mi hermano y mi amigo, por favor, si te interesa este tema, toma nota. También pido a los hermanos, por favor, compartir este material para que llegue a más personas y más personas sean edificadas a través de la palabra de Dios. Y para los amigos, si no se han suscrito a este su canal, No Más Falsas Doctrinas, por favor suscríbanse. También tenemos en Facebook la página No Más Falsas Doctrinas, así como también monoteísmo bíblico y monoteísmo puro. Así que si desea suscribirse, puede suscribirse y estaremos compartiendo material allí. No siendo más, vamos a iniciar con lo que dice el Shema de Israel. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gálatas 3:20 dice: pero Dios es uno. La Biblia es enfática, mi estimado hermano, mi estimado amigo, en señalar que hay un solo Dios verdadero. No hay más que un solo Dios verdadero. Usted debe entender, mi amigo querido, que de pronto te han por ahí enseñado esa doctrina de varias personas divinas, que cada una de ellas es Dios. Quiero decirle que eso es totalmente falso. Eso es totalmente ajeno a la Escritura, ya que el apóstol Pablo enseña en su primera carta a los Corintios, el capítulo 8, el verso 6, desde el verso 5 viene diciendo: aunque hayan muchos que se les llame dioses, sea en el cielo, sea en la tierra, para nosotros, sin embargo, solo hay uno, y está hablando del Dios verdadero. Dice: un Dios y Padre, un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Así que la Biblia es enfática en señalar y enseñar categóricamente y enfáticamente que existe un solo Dios. Hablando de Dios verdadero. No puede existir dos ni tres verdaderos. Hay uno solo que es el verdadero. Para que lo tenga muy claro. Nuestro propósito, mi estimado amigo, no es ofender la fe de nadie, sino más bien presentarle el Dios verdadero que nos presenta la Escritura. Así que nuestro propósito es dirigirnos a un problema que se encuentra en algunas creencias, ¿cierto? Que tratan de explicar la doctrina apostólica, pero no pueden, ya que sencillamente no pueden explicar el monoteísmo bíblico de la unicidad de Dios, sino que se desvían creyendo otras doctrinas o explicando otra clase de doctrinas que en algunas ocasiones son eh, en ocasiones parecidas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del monoteísmo bíblico, del monoteísmo unicitario, del monoteísmo que predicaron los discípulos, esta creencia nos enseña de un solo Dios verdadero que ha sido manifestado en carne, el cual es Jesucristo. Cuando hablamos de esta palabra monoteísmo, ¿cierto? Encontramos que esta palabra monoteísmo o unicidad también, ¿cierto? Viene de las palabras griegas monos, que significa solo o solitario, y uno, ¿cierto? Y también encontramos allí teos, que es Dios. Entonces, cuando hablamos de monoteísmo, estamos hablando de la creencia en un solo Dios verdadero. Un solo Dios verdadero. Entonces, hay algunas creencias por ahí. Incluso el ateísmo niega la existencia del Dios verdadero, ¿sí? Para ellos no existe Dios, esa es su creencia. También encontramos por ahí una creencia como el agnosticismo, ¿sí? Ellos aseveran que la existencia de Dios es desconocida y que probablemente inconocible. También encontramos otra creencia como el panteísmo.
aquella creencia del panteísmo quiere colocar a Dios o asemejarlo a, digamos, la naturaleza o la fuerza del universo. También encontramos otra creencia como el politeísmo. Esa creencia cree en más de un Dios. Entre ellos se encuentran los triteístas y los enoteístas, como también los trinitarios, que en realidad son la misma doctrina disfrazada. También encontramos por ahí el diteísmo, que es la creencia en dos dioses. Es una forma de politeísmo, y también lo es el triteísmo, que es la creencia en tres dioses, entre ellos los mormones, que lo enseñan, digamos, enfáticamente. Ellos no esconden su triteísmo. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que dentro de las religiones del mundo hay varias que son monoteístas, ¿cierto? Encontramos, por ejemplo, el judaísmo, encontramos el maomismo, ¿m? Y encontramos eh, el judaísmo ultraortodoxo, encontramos el islamismo, encontramos el cristianismo unicitario. Sin embargo, dentro de estas denominaciones que hemos mencionado, hay también, ¿qué pudiésemos decir? Que pudiésemos colocar dentro de esa categoría. Bueno, por el momento dejémoslo hasta ahí, pero sí quiero señalar que dentro de esas denominaciones existen varios puntos de vista dentro del conocimiento de lo que es el verdadero Dios. ¿Sí? Hay varios puntos de vista. Un punto de vista llamado el trinitarismo asevera que Dios existe en tres personas distintas en la deidad. Ese es el trinitarismo, que supuestamente intentan enseñar monoteísmo, pero cuando usted analiza el monoteísmo que enseña el trinitarismo, es un monoteísmo totalmente triteísta y politeísta. No tiene nada que ver con el monoteísmo bíblico. ¿Sí? Entonces, el trinitarismo enseña la primera persona del Padre, la segunda persona del Hijo y la tercera persona del Espíritu Santo. Y ellos dicen, no son tres dioses, sino que son un solo Dios. Pero eso se cae por su propio peso cuando usted le pregunta que si ese Dios Jesús es el mismo Dios Padre, dicen que no. Entonces ahí encontramos claramente una división de dioses. ¿Sí? Del otro lado, también los trinitarios enfatizan en, en no creer o en no dividir supuestamente la deidad, pero para ellos la deidad en realidad eh, es quien viene siendo Dios, porque para ellos las personas de la Trinidad, cada una de ellas es Dios por la deidad que los cobija. Entonces, si cada una de las personas de la Trinidad es Dios por la deidad que los cobija, tendríamos tres dioses totalmente distintos. Ahora, encontramos otra doctrina como el binitarismo. El binitarismo es una doctrina que cree también en dos dioses, ¿sí? Y de alguna manera ponen a Jesucristo como un Dios hijo delegado, un Dios menor, ¿sí? Y de alguna manera tratan de ser monoteístas, perdón, pero en realidad son un politeísmo totalmente disfrazado. Pero nosotros, los verdaderos monoteístas, los verdaderos unicitarios de hueso colorado, creemos que Jesucristo es ese verdadero Dios y la vida eterna, y no dividimos al Dios eterno en varias personas divinas, ni negamos la deidad absoluta de Jesús como lo hacen los dinámicos, como lo hacen los seguidores de Carlos Russell o conocidos como testigos de Jehová, ni como lo hacen los ebionitas, nada de eso. Nosotros entendemos que Jesucristo es el Dios verdadero del Antiguo Testamento que se ha manifestado en carne como un hombre entre nosotros. Eso es el verdadero monoteísmo.
para que usted lo tenga muy en cuenta, mi estimado hermano. Entonces, vamos a hacer un recuento. Los arrianos niegan la absoluta deidad de Jesús, y más bien dentro del arrianismo hay algunas creencias, eh, vuelvo y repito, estas creencias como la de los testigos de Jehová y los dinámicos, entre otros, seguidores de Pablo de Samosata, de un hombre llamado Simón el Curtidor, entre otros, que negaban la deidad de Cristo o lo relegaban sencillamente a un Dios menor, a un Dios inferior que era mandado por otro Dios o delegado por otro Dios. Esa creencia no es sencillamente verdadera. Pero la Biblia nos muestra líderes de la iglesia primitiva. Podemos decir que mm, fueron discípulos, algunos de ellos de los discípulos, ¿cierto? Y fue pasando la historia y encontramos después a hombres como Noeto, Apraxias, Sabelio, entre otros, que predicaron la doctrina de la unicidad de Dios y enseñaban a Jesucristo como el único Dios manifestado en carne. Entre ellos también encontramos a un historiador, a un discípulo de Juan que se llamaba Policarpo de Esmirna. Este hombre dice: el invisible que se hizo visible por amor a nosotros. Este hombre enseñó que Jesucristo es el verdadero Dios manifestado en carne. Ahora, a nosotros se nos han dado apodos como solo Jesús, Jesús solo, y este es un apodo engañoso que ha sido acuñado por los organismos trinitarios en los tiempos primitivos, porque sencillamente, o tiempos primitivos, no tanto, de pronto siglos después, ya cuando por ahí en el siglo quinto, sexto, quizás al décimo, la Iglesia Católico Romana usó esos términos de manera despectiva hacia nosotros. Sin embargo, el término Jesús solo en realidad es un término engañoso, pues realmente nosotros entendemos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, como lo dice 1 Juan 5:7, que Jesucristo, aunque es conocido como el Hijo de Dios en su condición de hombre, sin embargo es el verdadero Dios y la vida eterna, y no pueden existir varios dioses verdaderos, ya que la Biblia es clara y enfática en nombrar que el único Dios verdadero es el Padre. Entonces, queda claro que hay un solo Dios verdadero y el trinitarismo es una creencia engañosa, lo mismo el binitarismo, lo mismo la creencia monoteísta ultraortodoxa, ya que niegan la plena deidad de Jesucristo, pero nosotros, el monoteísmo estricto unicitario, confirmamos con la escritura la plena deidad de Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, teniendo en cuenta que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enseñan que Jesucristo es Dios, el verdadero Dios y la vida eterna, podemos decir que lo que se dice en el Shema de Israel se sigue cumpliendo en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no puede cambiar. Ahora podemos analizar algunos textos del Antiguo Testamento que hablan de un solo Dios verdadero y podemos mirar, por ejemplo, en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, verso 3, Deuteronomio 5, 7, donde se hablan los 10 mandamientos, se comienza enfatizando con: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero, como mencioné anteriormente, dentro de la Trinidad, Dios el Hijo no es el mismo Dios Padre, Dios tercera persona no es el mismo Dios Padre, ni es Dios Hijo, y Dios Padre ni es Dios Hijo, ni es Dios tercera persona, lo cual demuestra una pluralidad de dioses. Pero en Deuteronomio capítulo 32, verso 39, el Dios eterno dijo: no hay ningún otro Dios conmigo, no hay dioses conmigo.
En 1 Samuel capítulo 2, verso 2, dice la escritura, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces la Biblia es enfática en decir que hay un solo Dios verdadero. También tenemos en 2 Samuel capítulo 7, verso 22, donde dice, no hay Dios como el Señor, y no hay Dios fuera de él. Primera Crónicas capítulo 17, verso 20, nos enseña que solamente Él es Dios, no hay otro Dios. Aquí dice también en Salmos capítulo 86, verso 10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Así que la Biblia es enfática en que hay un solo Dios verdadero. Si Jesucristo es Dios, tiene que ser ese único Dios verdadero. De lo contrario, sería otro Dios. Entonces, la doctrina de la unicidad es la doctrina verdadera y auténtica, apostólica. Esta es la doctrina verdadera. Job capítulo 9, verso 8 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y los Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Si usted analiza el texto, está en singular y siempre dice él. No dice ellos, ellos, ellos. Isaías capítulo 43, verso 10 y 11 dice claramente, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Pero encontramos precisamente en, en el Nuevo Testamento, en Tito 2.13, donde dice que esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero ¿cómo es posible que si no hay un Dios, fuera de él no hay quien salve, fuera del Padre? Entonces, ¿qué Salvador vendría siendo Jesucristo? Pues sencillamente Jesucristo es el Salvador del Antiguo Testamento, ya que en Oseas 13:4 el Dios eterno dice, eh, en Oseas 13:4 dice, mas yo soy Jehová, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios ni otro Salvador sino a mí. También hay otras declaraciones enfáticas, como lo dice Isaías, por allá dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces es claro lo que la Biblia dice. También dice por allá en Isaías 44:6, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Si el Dios eterno dice que fuera de él no hay Dios, yo creo que debemos creerle. También dice en Isaías 44:8, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Por eso, mi amigo trinitario, créele a lo que dice el mismo Dios eterno. Él dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Quién está diciendo esto? El único Dios, el Padre. Entonces usted debe preguntarse, si el único Dios dice no hay otro Dios y no conozco ninguno, entonces ¿qué Dios vendría siendo Jesucristo? ¿Qué Dios es Jesucristo, ya que Jesucristo es Dios manifestado en carne? Tendría que ser el único, de lo contrario sería otro Dios. Luego en Isaías 44:24 dice, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Cómo es posible que si hay otros dos que también son Dios, hay uno solo que está diciendo que Él extiende solo los cielos y la tierra por mí mismo? Entonces, ¿dónde estaban las otras dos personas divinas de la Trinidad? Sencillamente esto derrota totalmente cualquier doctrina delegacionista o pluralista politeísta. Isaías 45:6 dice, no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. Esto es claro y evidente que no hay más que un solo Dios verdadero. No hay más Dios que yo, dice la Escritura, así que debemos creerle la Escritura. Isaías 45:21 y 22 dice, mirad, a mí se salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 42:8, mi honra no la daré a otro. Isaías 48:11, lo mismo. Así que mi estimado hermano, mi estimado amigo, por favor tome nota de estos textos que te van a servir para que puedas darte cuenta que la Biblia es enfática en enseñar que hay un solo Dios verdadero, y si Jesucristo es Dios, tiene que ser ese Dios.
Isaías 37:16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos. ¿Sí? Él es Dios de todos los reinos de la tierra. Dice, tú hiciste los cielos y la tierra. Así que, una vez más, la Biblia demuestra que el único Dios verdadero es solo y que no hay más. Malaquías 2:10 dice allí claramente que hay un solo Dios, que es el creador de toda la humanidad. Zacarías 14:9 también nos habla de que eh, hay un solo Dios, ¿cierto? Nos habla de que hay un solo Dios, nos habla de que hay un solo eh, redentor, etcétera, etcétera. ¿Ah? Bueno, ahora hemos mirado el Antiguo Testamento, pero ahora vámonos eh, aquí a citar otros textos para pasar al Nuevo Testamento. Entonces, ya miramos que la Biblia es enfática en demostrar que hay un solo Dios y la Biblia llama a este Dios, por ejemplo, el Santo, según el Salmo 71:22, 78:41, Isaías 1:4, Isaías 5:19, Isaías 5:24, pero nunca la Biblia dice los dos santos, los tres santos o los muchos santos. Gloria al nombre de Jesús. Así que el monoteísmo bíblico, el monoteísmo verdadero, el monoteísmo definido unicitario, es la creencia en un solo Dios. Y esta palabra de monoteísmo, ya dijimos que proviene de dos palabras griegas que son monos, que significa solo, solitario, y uno, y también teos, que es Dios. Entonces nos está hablando de un solo Dios. Y esta enseñanza, mi estimado hermano, mi estimado amigo, esta enseñanza la enfatizó el Señor Jesucristo en Marcos 12:29 al 30, cuando le preguntan cuál es el primer precepto de la Torá. ¿Sabe qué dijo Jesús? Dijo, el primer precepto de la Torá es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor Jesucristo enfatizó en que el Dios de la Escritura es uno solo, y lo enseñó no porque Él no fuese Dios, sino porque lo está demostrando desde la perspectiva de que Él era un maestro de Torá en cuanto a la carne. Enseñó a sus discípulos lo mismo que se enseñó en el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 3, verso 30 dice, porque Dios es uno y Él justificará. También 1 Corintios capítulo 8, verso 4 dice allí que no hay más que un solo Dios. 1 Corintios 8:6, hay un solo Dios que es el Padre, el cual procede todas las cosas. Gálatas 3:20, pero Dios es uno. Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos, en todos, etc. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y 1 Juan 2:20, también le llama el Santo al Dios eterno. Así que mi estimado hermano, mi estimado amigo, espero que estos textos les sean de ayuda, de soporte, para que puedas comprender que si Jesucristo, la Biblia lo presenta como el verdadero Dios y la vida eterna, es porque Él es el Padre del Antiguo Testamento, ya que la Biblia enseña que hay un solo Dios verdadero. Romanos 9:5 dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, pero dice que es Dios sobre todas las cosas. Si es Dios, tiene que ser el único Dios, el Padre. No puede ser otro Dios verdadero. Así que queda comprobado que la doctrina verdadera es la doctrina de la unicidad de Dios, que presenta a Jesucristo no solamente como un hombre, no solamente como un delegado, no solamente por ahí como lo enseñan como un semidios o un diosito menor, no, o como un segundón como lo enseña la Trinidad, o como un hombre solamente como lo enseña el dinamismo, el evionismo y los TJ. No. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, el único. Hay otra doctrina también conocida por ahí como el mormonismo, que enseñan a Jesucristo como un segundo creador, como un segundo padre, pero que no es el Padre Todopoderoso. Tampoco es la doctrina verdadera. La doctrina verdadera enseña que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, el único Padre Todopoderoso, el único Dios. Así que mi estimado hermano y amigo,
No me queda más sino agradecerle por oír este mensaje. Espero que les sea de gran bendición. A los amigos les invito a que revisen todos los textos que hemos citado y también les invito a compartir. Por favor, compartamos para que este mensaje llegue a más personas. El Señor Jesús les bendiga y hasta una próxima oportunidad.